Saludos. Historias de terror. Me llamo Alfonso y hace unos años reuní el coraje necesario para embarcarme en la mayor aventura de mi existencia. Mi traslado a Italia resultó ser la mejor elección que he hecho, a pesar de que el primer año supuso un desafío abrumador, siendo de hecho el periodo más complicado que he experimentado. Para comenzar, es importante mencionar que mi abuelo llegó a este país como inmigrante italiano. Mi padre, como su único descendiente, se encargó de gestionar toda la documentación requerida para que tanto él como mis hermanos y yo pudiéramos obtener la doble nacionalidad. Durante mi infancia, esa información no me interesaba mucho. Sin embargo, al llegar a los 15 años, mis padres consiguieron ahorrar fondos suficientes para organizar un viaje a Italia para toda la familia, incluido mi abuelo. Resultó asombroso, pude percibir una felicidad y vitalidad en mi abuelo que me eran desconocidas. Italia me conquistó desde el primer momento y quedé fascinado con la idea de establecerme aquí. Empecé a aprender italiano por mi cuenta y solía practicar con mi abuelo casi a diario. A pesar de que la gente pensaba que mi deseo de mudarme se desvanecería con el tiempo, les causó sorpresa cuando al terminar la universidad utilicé mis ahorros para buscar empleo y alquiler en Italia, dado que ya habían notado mi fluidez en italiano después de varios años. Contar con la nacionalidad facilitó las cosas considerablemente. Sin embargo, la falta de trayectoria laboral y mi destacada titulación universitaria en Historia del Arte redujeron considerablemente las oportunidades disponibles para mí. No obstante, me di cuenta rápidamente de que en las áreas rurales era más fácil encontrar arriendos económicos y empleo. Durante mi proceso de adaptación, todo iba bien, hasta que finalmente abordé mi vuelo hacia Italia. Al llegar a la ciudad de Roma, me trasladé en autobús hacia mi destino final, una pequeña aldea toscana conocida como Valpiana, donde me alojaría durante mi estancia. Fue allí donde me topé con el dueño de la propiedad, un caballero muy simpático de alrededor de 40 años de edad. Me condujo hasta la vivienda ubicada en el extremo sur de la localidad. De dimensiones reducidas pero acogedora, mostraba claramente un estilo antiguo. La vivienda contaba con una única habitación, un baño conectado a la sala, una cocina de dimensiones reducidas y un espacio destinado al comedor. Me encantó desde el primer momento. Además, contaba con conexión a Internet, agua y todas las comodidades que requería. Esa residencia era la más reciente en la que vivía. El hombre no me avisó de nada ni mencionó nada más. Recibí las llaves y me informó que vendría el día 2 del mes próximo para recoger el alquiler. Desempaqué mis cosas y me instalé a gusto en mi nuevo hogar. Apenas eran las 9 de la noche y ya me había quedado dormido. Unos días más tarde, comencé a laborar en el sector industrial de Valpiana, en una empresa donde se realizaba el corte de las placas de mármol y granito. A pesar del bullicio del entorno y lo extenuante de las labores, me sentía feliz. Experimentaba la sensación de que cada acción que emprendía tenía un significado profundo, sin ser consciente de que pronto se desencadenarían una serie de sucesos inesperados. Al regresar a casa esa noche proveniente del trabajo, a esa hora ya eran las 8 y tenía una urgencia por ducharme. Ingresé apresuradamente al hogar y me adentré en la regadera para eliminar por completo los restos de polvo que quedaban tras cortar las losetas. Después de secarme al salir a la sala envuelto en una toalla, divisé una figura oscura de pie en el comedor. Una mujer mayor giró su cuerpo y me miró de vuelta con una sonrisa desprovista de dientes. Permanecí inmóvil y en silencio, hasta que ella, en un italiano impecable, me cuestionó sobre la ubicación de Luca. Traté de recordar, pero no pude. No tenía conocimiento de que el inquilino se llamara Luca. Tal vez ese nombre formaba parte de su identidad. Supuse que sí.
Le comuniqué que en este momento me estaba arrendando a mí mismo, y ella permaneció inmóvil. Se interesó por saber cuándo regresará. Luca. Respondí, indicando que regresaría en el próximo mes. Sin demora me dio la espalda y se marchó por la puerta sin dejarme espacio para hacerle ninguna pregunta. Me dirigí rápidamente a mi habitación para colocarme una camisa y unos pantalones, pero al salir de la casa, la puerta ya no estaba a la vista. Me encontraba paseando por las solitarias calles de Valpiana, las cuales lucían desiertas en ese momento. Consideré comunicarme con el inquilino para informarle sobre lo sucedido. Quizás se tratara de su abuela, quien desconocía que actualmente estaba arrendando el espacio, o de una vecina, aunque no le di relevancia al tema. Supuse que me equivoqué, al no cerrar con llave la puerta al entrar apresuradamente. Además, no deseaba incomodarlo con un tema tan insignificante, y se me pasó por alto. Al día siguiente me puse en contacto con mi familia por teléfono, antes de salir de casa rumbo al trabajo. Mientras me dirigía hacia la avenida principal para coger el autobús, percibí algo que captó mi interés de reojo. En un pasaje cercano se encontraba la mujer vista la noche pasada, luciendo un velo negro y un traje oscuro, parecido al de la noche previa. Me invadió una profunda compasión. Al verla, es posible que fuera una indigente. Le hice un gesto con la mano. Ella respondió de la misma manera y pronunció unas palabras que no logré escuchar. Luego continué mi camino. Al regresar a casa de noche, dirigí mi mirada al callejón de siempre para comprobar su presencia. Sin embargo, solo percibí sombras. Creí que había regresado a su hogar, así que decidí entrar en el mío. Realicé mis tareas diarias. Me duché, organicé mi comida para el día siguiente y me puse a ver videos en mis redes sociales. Alrededor de las 11 empecé a sentir sueño, y justo cuando me disponía a dormir, el ruido del timbre me hizo despertar. Desperté con prontitud y me acerqué a la ventana. Sin embargo, no divisé a nadie en la vía. Permanecí unos instantes detrás de la puerta, pero no hubo más golpes. Me volví a quedar dormido y alrededor de las 3 de la madrugada, el timbre volvió a sonar. Al despertar de golpe, consideré la posibilidad de que hubiera una situación urgente. Hasta entonces no había entablado amistad con ninguno de mis vecinos. La mayoría eran personas mayores con semblantes afables, pero se percibía que ninguno deseaba ser incomodado, especialmente por las inquietudes de un joven desconocido que se había mudado recientemente. No contaba con nadie para consultar acerca de la anciana, pero la situación comenzaba a generarme malestar. El incidente se volvió recurrente a lo largo de varias semanas en distintos momentos del día. En ocasiones conseguía divisarla, ocultándose, lo que me hizo percatarme rápidamente de su sorprendente agilidad a pesar de tener alrededor de 80 o 90 años. Incluso me mantuve vigilante al lado de la puerta, una noche aguardando la llegada del timbre, el cual finalmente resonó. Rápidamente abrí la puerta, sin compañía, únicamente ella observándome desde lejos, tratando de ocultarse detrás de una valla que daba al jardín comunitario. Eso fue el límite. Al regresar del trabajo, la noche siguiente, recorrí la acera con paso pausado, aguardando encontrarla entre las callejuelas, aunque nada era perceptible a la vista. Por el contrario, me veía bastante peculiar, según me comentó una vecina. Una mujer joven me preguntó qué estaba haciendo, y en tono jocoso respondí que estaba en busca de espíritus. Creí que compartiría risas conmigo, pero solo me regaló una sonrisa amigable y se puso de pie en su porche para decirme algo en voz baja. Ten cuidado con lo que buscas. Este pueblo tiene mucha antigüedad y varios espíritus. Rondan por estos lares. Le cuestioné si era la elegida y soltó una carcajada. Fue en ese lugar donde me encontré con Lisandra, la responsable de la panadería,
y la primera persona con la que hice amistad en Italia. Estuve charlando con ella un buen rato. Tratamos temas como el trabajo y nuestra ubicación, pero al despedirnos, me cuestionó sobre mi actitud al caminar despacio y observar todo detenidamente. Respondí, indicando que estaba en la búsqueda de una anciana gordita de baja estatura que llevaba un velo negro. Apenas comencé a hablar cuando noté cómo su expresión se transformaba. Le cuestioné sobre lo que estaba sucediendo, y su única respuesta fue que Paulina te eligió a ti. Le cuestioné sobre el significado, y a pesar de que estaba a punto de responder, repentinamente se percató de la oscuridad de la calle y desvió la conversación. El sábado me indicó que pasara por la panadería para conversar sobre Paulina. Ahora comprendo que simplemente trataba de evitar que pasara una noche de insomnio. Lamento que no haya tenido éxito, le agradezco por haberlo intentado. Al regresar a casa esa noche, seguí mi rutina con entusiasmo tras haber conocido a alguien de la localidad. Al entrar en mi habitación para relajarme, el timbre sonó una vez más, interrumpiendo mi momento de tranquilidad. Como era habitual, no se encontraba nadie en la entrada. Al regresar a mi habitación, me di cuenta de que la ventana estaba abierta, aunque no era algo inusual. No la había dejado de esa manera. Rápidamente la cerré y experimenté una gran sensación de ansiedad. Después de buscar en diferentes lugares de la casa, como debajo de la cama, dentro del armario y en el baño, no pude hallar a ninguna persona. A pesar de sentir nervios, me costó conciliar el sueño, pero finalmente lo conseguí. Estimo haber tomado un descanso de aproximadamente 2 horas, aunque se sintió como un breve momento. De repente me encontré despertando en la oscuridad total, sintiendo un miedo paralizante, al ver a la abuela Paulina frente a mí, cuestionándome con un tono notablemente menos amigable que el día previo. ¿Dónde se encuentra Luca en este momento? Se encontraba aterrorizado. ¿Por qué motivo se encontraba esa dama dentro de mi habitación? De reojo, noté que la ventana se encontraba cerrada. Saliendo de la casa, me encontré con su mirada desde un callejón que se escondía tras un muro. Calle abajo, me llené de valentía. Caminé por la calle y continué por el callejón sosteniendo la llave de mi hogar. Sin embargo, al doblar la esquina, ya no estaba allí. Avancé hasta el final del callejón y la encontré de nuevo frente a mí, mostrando una sonrisa sin dientes, y su aspecto de anciana, pero rodeada de una energía maligna, como si no fuera apropiado que la siguiera. Al cerrar y abrir los ojos ya no estaba allí. Regresé rápidamente a mi hogar, asegurando la puerta y todas las ventanas. En ese instante, todavía creía que parte de eso era algo inherente. En verdad me encontraba muy asustado. Me recosté en la cama con la luz prendida y aguardé a que saliera el sol. Afortunadamente al día siguiente, era viernes. Laboramos hasta las 4 de la tarde y pude volver a casa temprano. Tomé una ducha veloz y salí de nuevo. Decidí no quedarme allí, así que me dirigí a la panadería de Lisandra. Al llegar la saludé y al ver que apenas había gente, decidimos sentarnos juntas para disfrutar de un café. Al notar mi agotamiento, me cuestionó sobre mi estado, y tras insistir en que no se mofara de mí, le relaté los acontecimientos. Además de no haberse mofado, permaneció seria en todo momento, y al final me dijo que lo sentía, ya que no quería causarme miedo. Se trata del espectro de Paulina. En ese instante me encontraba listo para aceptar cualquier cosa que me comunicara. Tras la experiencia de la noche anterior, no quedaba lugar para dudar. Interrogué acerca de la identidad de Paulina y recibí su relato. Paulina, una anciana muy amable, residía en Valpiana a comienzos del siglo XIX. Era una persona cariñosa que tenía un hijo al que amaba profundamente, llamado Luca. Laboraba en las fábricas de hierro de la zona industrial. Partía al amanecer y volvía al anochecer hasta que una jornada no volvió.
Luca falleció en un trágico incidente en la fábrica, lo que llevó a su madre a sucumbir ante la tristeza y morir poco tiempo después. Desde ese momento, el alma de Paulina deambula por la localidad sin causar molestias a nadie en general. De vez en cuando, se le observa deambulando por los callejones en busca de alguien. Al consultar a Lisandra sobre la razón de su molestia hacia mí en ese momento, ella especuló que quizás me recordaba a Luca, aunque aclaró que era solo una suposición personal. Finalmente descubrí la razón por la que Paulina me incomodaba y me cuestionaba sobre el paradero de Luca. Sin embargo, no logré deshacerme de ella con tanta facilidad hasta que decidí trasladarme a Florencia un año más tarde. Considero que la narración actual es extensa. No obstante, dispongo de numerosas experiencias escalofriantes ocurridas durante ese año, que podría compartir si les resultan de interés. Agradezco tu atención al leer lo que escribo. Después de obtener mi título, me dediqué a laborar en el terreno junto a mi padre. Adquirí muchos conocimientos y nos estaba yendo bastante bien. Sin embargo, al diagnosticarle cáncer de pulmón a mi madre, nos vimos obligados a vender la propiedad para costear su tratamiento. Decidimos trasladarnos a la residencia de mi tío Jacinto, quien había emigrado al extranjero hace tiempo. Fue precisamente él quien me animó a unirme a su equipo de trabajo. Durante una conversación telefónica me confirmó que en Australia su lugar de residencia se obtenía un buen salario realizando labores en el campo. Me consultó si tenía experiencia conduciendo vehículos todoterreno, camiones, motocicletas y similares. Confirmé mi aceptación y él se comprometió a asistirme en mi viaje a Australia. Abonó por mi boleto y logró que la compañía en la que laboraba me respaldara, lo que resultó en la obtención de mi permiso de trabajo. En caso de necesitar cortar leña, se procedía a realizar la tarea. Se realizaban las tareas que correspondían. Es cierto que al principio me resultó difícil adaptarme, debido a mi escaso conocimiento del idioma inglés, y además, los australianos hablan con un acento bastante peculiar. Sin embargo, logré acostumbrarme con rapidez. La peculiaridad de su acento se ve reflejada en su amabilidad. Además, el salario era generoso. Al mes siguiente, ya les enviaba suficiente dinero a mis padres. Teníamos que regresar a buscarlas, a pesar de los esfuerzos de nuestro representante, por persuadir al propietario de la finca para que esperara hasta la mañana. Sin embargo, él insistió en que saliéramos en ese preciso instante, ya que podrían distanciarse aún más. A pesar de su falta de sabiduría, el anciano era el financiador, por lo que subimos a los vehículos, encendimos intensamente los faros y exploramos la extensión de la finca del anciano. En la granja australiana, era prácticamente imposible avistar 5 vacas al caer la noche. Australia es una nación vasta y extensa, donde las explotaciones agrícolas suelen contar con extensiones de terreno inmensas, repletas de vegetación autóctona y extensas llanuras que se despliegan en una paleta de colores, limitada a verde y marrón. ¡Qué sorpresa! La gran mayoría de las vacas tienen un pelaje de color marrón. Junto con mi compañero, recorríamos un camino de tierra observando a nuestro alrededor. Después de estar al volante durante horas, mi espalda me molestaba. Mientras Turkey conducía, yo asomaba el brazo por la ventana de la camioneta, iluminando el terreno con una linterna muy potente, aunque la oscuridad era total y no se distinguía nada. Lo más destacado fue la reacción de un par de canguros al escuchar el sonido del vehículo. Continuamos nuestro camino hasta alcanzar un río que atravesaba la finca. Recordaba cómo continuamos siguiendo el curso del río, por un tiempo no solo en busca de un paso, sino también iluminando el agua, por si alguna de las vacas estaba bebiendo o siendo atacada por un cocodrilo. Repentinamente percibí actividad al otro lado del río. Iluminé rápidamente y observé cómo algo se ocultó entre la vegetación alta y se alejó corriendo hacia el campo. Los bovinos solían escapar de nuestra presencia
por lo que consideré la posibilidad de que fuera una de ellas. Tras un par de minutos alcanzamos un puente construido de madera. Nos encontramos con él y lo llevamos en coche, hasta la zona donde creía que se encontraba la vaca. No hallamos nada. Encendí la luz para revisar si había marcado el suelo, y de repente experimenté un dolor agudo en el vientre, al descubrir unas extrañas pisadas caninas de gran tamaño y con garras enormes. Siempre recordaré la charla que sostuve con Turkey. ¿Existen lobos en esta zona? No, sin embargo, existen dingos. Se comportan de manera similar a los canes, pero en su estado natural. ¿Cuál es la razón? ¿Has observado a alguien? Aguarda un momento, detente. ¿Cuál es la magnitud de los dingos? ¿Son de un tamaño considerable? Recuerdo cómo encogió los hombros antes de dirigirse a mí. No tengo idea. Se parecen a perros comunes, quizás un poco más grandes. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el problema contigo? Intentaba comprender lo que había observado, por lo que solicité. ¿Volver atrás para revisarlo? Desde el interior del vehículo, todoterreno, divisamos las marcas en el suelo. Tenían un tamaño gigantesco, 5 veces mayor que el de un perro. No tengo idea de cómo describirlas. Quizás se asemejen a las marcas dejadas por un oso polar. Lamentablemente, en el momento en que ocurrió este relato, los teléfonos móviles con cámara no eran tan populares. En realidad, la única manera que teníamos de establecer comunicación con los demás era mediante unos teléfonos satelitales de gran tamaño. Experimentamos un gran susto al descubrir la presencia de un animal de gran tamaño en Australia. Una vez más, percibí ruidos provenientes de la vegetación alta que me generaron temor. Le recomendé a Turkey que partiera de inmediato y abandonáramos el lugar, a lo que él reaccionó. Sin dudarlo, al presionar el acelerador, avanzamos por la carretera. En ese momento no teníamos ningún entretenimiento disponible en el vehículo. Según mi experiencia en Turquía, reinaba la calma y la tranquilidad, y en esa región no había cobertura de radio, por lo que no podíamos disfrutar de música. Durante la noche, solamente percibíamos el susurro del viento y los sonidos propios de la extensa llanura de Queensland. La tranquilidad fue fundamental para preservar nuestra existencia. De repente, Turkey y yo percibimos un sonido entrecortado. Ambos nos giramos simultáneamente hacia el otro cuando escuchamos el ruido, como si pensáramos que era una broma. También percibí un aroma metálico. Estaba a punto de decir algo a mi colega, cuando de repente experimenté un aumento de velocidad. Observé cómo Turkey presionaba el acelerador. Miré en el espejo retrovisor y vi un enorme animal persiguiendo el vehículo. Giré en la silla y lo iluminé con la linterna. Poseía unos ojos amarillos de gran tamaño y unas orejas de gran envergadura. Se asemejaba a un lobo. Sin embargo, tenía un pelaje corto en tono anaranjado y músculos fuertes. Un ser de más de 2 metros de estatura nos perseguía emitiendo gruñidos y jadeos en su intento por atraparnos. Tenía la boca repleta de dientes de tonalidades amarillentas y oscuras, de la que se desprendía una espuma repugnante. Le advertía a Turkey que continuara sin detenerse, ya que nos estaba siguiendo de cerca. Tomé el dispositivo de comunicación que teníamos en la parte trasera del vehículo. Sin embargo, me sentía demasiado nervioso para realizar la llamada, y la camioneta se movía bruscamente. Ya sea que se me resbalara el teléfono de las manos o marcase un número incorrecto. Nos persiguió durante 5 minutos, y desconozco cómo Turkey logró evitar que la camioneta volcara o quedara atrapada en los baches del camino. Pero benditos sean sus nervios de acero. El animal mostraba una energía inagotable, y en cierto momento la única posibilidad de escapar parecía residir en regresar a las construcciones de la finca. Al llegar a un puente a pocos kilómetros de distancia, al cruzarlo, la criatura se detuvo de inmediato. Mientras nos alejábamos, volví a iluminarla, y debo confesar que casi me asustó.
En ese instante, al cruzar miradas con ella, me di cuenta de que ese ser no era común. No solo nos siguió durante 5 minutos, sino que en sus ojos percibí algo único ausente en cualquier otro cazador. No me gusta en absoluto. Siento la necesidad de brindar una explicación. Si un león o una manada de lobos pierden una presa, es posible que experimenten emociones como la frustración o la tristeza, pero no suelen sentir odio. Un tigre no siente rencor hacia un jabalí por huir. Sin embargo, pude percibir una intensa hostilidad en la mirada de ese animal al ver cómo nuestro vehículo todoterreno se alejaba mientras yo contemplaba cómo sus ojos amarillos brillantes se perdían de vista. Casi no intercambiamos palabras con Turkey durante el trayecto, y solo detuvo el vehículo al llegar a la granja. 3 de las 5 vacas que quedaban fueron localizadas por nuestros colegas. Al notar nuestra gran impaciencia, se interesaron por saber qué ocurría. Respondimos negativamente, aunque era evidente que no estábamos diciendo la verdad, por lo que finalmente revelamos la verdad. No demostraron asombro, posiblemente porque consideraron que estábamos exagerando. Éramos vistos por ellos como 2 forasteros, sintiendo temor ante la vida silvestre del lugar. Durante el resto de la noche, los habitantes autóctonos de Australia nos relataron sobre la gran cantidad de criaturas desconocidas que habitan en el interior del país. A pesar de sus palabras, ni a mí ni a Turkey nos reconfortó esa información, ya que lo que presenciamos superaba cualquier capacidad animal conocida. Después de varios años logré juntar fondos para traer a mis padres. En la actualidad, residimos en una localidad al sur de Australia. Después de contraer matrimonio, continúo laborando en la misma empresa, aunque ahora en un entorno de oficina. Mi situación es favorable. Sin embargo, en ocasiones me viene a la mente lo que presencié, y no puedo evitar reflexionar sobre qué habría ocurrido si ese odioso vehículo todoterreno se hubiera averiado, o si Turkey hubiera frenado por un instante. No dudaría en decir que esta historia no la estaría narrando yo. Además, se encontraron sin vida las otras 2 vacas a una distancia de 30 kilómetros dentro de la finca. Se ha afirmado que fueron capturadas por 2 grupos de dingos. Sin embargo, tengo mis dudas al respecto.